vamos a retomar con una mirada bien especial, bien particular, el tema de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que el Estado de Chile ha sido condenado por las malas condiciones de detención de adolescentes en centros del CENAME entre el 2006 y el 2009 y por la muerte de 10 jóvenes en un incendio en el Centro Tiempo de Crecer de Puerto Montt el año 2007. Es por eso que estamos en el estudio, nos ha venido a acompañar Edison Gallardo. Él es director de la Fundación Ya No Están Solos, INES, ex institucionalizado del CENAME y además autor del libro, un título bien decidor, Mi infierno en el CENAME. Así de duro, así de claro. Edison, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Es lamentablemente tener que venir a hablar nuevamente de niños, niñas, adolescentes que aparecen en el foco público cuando mueren. Pero forma parte un poco de lo que hemos conversado con Benjamín durante el programa. Primero, ¿te sorprende una decisión de la Corte, una decisión de este tipo? No, en lo absoluto, era esperable. De hecho, hay 5 informes que condenan precisamente al Estado, tanto internos como externos, en los cuales esta situación, tal como lo dije una vez, el Servicio Nacional de Menores en su momento, hoy no sé si llamarlo mejor o peor niñez, nacieron en crisis. No hay cambios, ni estructurales, de ningún tipo en realidad. El decir mejor o peor niñez ya nos da un atisbo de lo que podría ser el estar ahí adentro, y tú conoces mejor que nadie cómo es vivir ahí. Cuando tú dices no hay cambio, tiene que haber de alguna manera un cambio para decir que están peor. ¿Cómo podría explicar eso? Si bien se han creado leyes que ha sido dentro de las obligaciones que ha tenido el país precisamente por los pactos internacionales que tienen referencia a los derechos de niños, niñas y adolescentes, estas leyes han sido más que nada un maquillaje. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al acuerdo por la niñez en su momento en el gobierno de Sebastián Piñera, no fue más que un cúmulo de principios. Y para eso ya tenemos la Declaración de los Derechos del Niño. Y como antecedentes, no sé si ustedes recuerdan, nosotros denunciamos en su momento en la ONU, cuando vino la ONU a Chile a inspeccionar, a Chile se le precisamente recomendó crear una comisión de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de niños, niñas y adolescentes del Servicio Nacional de Menores en su momento. Y hoy esa comisión, el presidente Boric la crea con fanfarria, pero ¿cuál es el problema de esta comisión? No hay ningún representante real de las víctimas. Esta comisión está conformada única y exclusivamente por personas que han llevado años en el monopolio de lo que significa la protección infanto-juvenil. ¿Qué me refiero a esto? O sea, por nombrarte una, Estela Ortiz, que no tiene la idoneidad ni las capacidades en este contexto, forma parte de esta comisión. Nosotros formo parte de una red de egresados del Servicio Nacional de Menores, tanto chilena como egresados LATAM. En Latinoamérica hay un grupo también de ex residentes de otras instituciones en distintos países, y absolutamente Chile celebramos el año pasado una convención, LATAM, estuvieron las autoridades, y cuando se habla de crear esta comisión nos hacen a un lado, teniendo la expertise. Ahí quiero apuntar, Edison, para tomar tu historia, para quienes no la conocen, personas como tú, en una comisión de esas características, ¿qué pueden contar? ¿Qué pueden decir de su paso, en el caso tuyo, por ejemplo, por el CENAME, y lo que te tocó vivir, y lo que le ha tocado vivir a miles y miles de niños, niñas y adolescentes en Chile, y lo que le tocó vivir a algunos que lamentablemente ya no están aquí para contarlo? Lo que nosotros podemos aportar desde la experiencia, ya no solamente desde la expertise, desde la profesión, desde la empatía, sino que también desde la experiencia. La vivencia misma. Exactamente. Claro. ¿Qué es lo que realmente necesita un niño, niña, adolescente que fue víctima de la institución? Que lo más impactante, por ejemplo, tenemos una comisión Valech. ¿Quiénes aportaron realmente a la comisión Valech? Las víctimas.
la Comisión Retix, las víctimas, y fueron víctimas quienes conformaron precisamente la comisión. Aquí no, aquí tenemos un cúmulo de profesionales, expertos, magisterén, pero ninguno sabe cómo se vive realmente dentro, qué es la necesidad que se crea, no solo interna cuando tú eres parte del sistema, sino que también la necesidad que se crea externamente cuando tú ya egresas del sistema. Ahí Chile está en deuda, tanto el Estado en deuda con la inclusión, porque lo que hacen es excluirnos del sistema. Claro, porque casos como el tuyo probablemente deben ser una excepción, porque nos ha tocado, por la profesión, digamos, poder tener la posibilidad de conversar con gente que ha estado en el Sename, o gente que dice, ¿sabe qué? Yo salí de acá y no me pescaron más. O sea, estuve hasta los, no sé, 18 o 20 años, y me tuve que sacar porque ya estaba grande, viejo, y salí así nomás, sin ninguna posibilidad de desempeñarme en nada. Es como salir de la cárcel y no tener ni una posibilidad de insertarse en ningún aspecto de la sociedad. Absolutamente ninguna. Si no hubiese sido por terceros ajenos, que se denomina el tercero significativo en la vida de una persona, normalmente el padrino, el que te ayuda, mi condición hubiese sido distinta, así como la de muchos compañeros. Con solo decirte, por ejemplo, cuando yo me titulé de trabajador social, hice un proyecto que salió con distinción máxima, denominado egreso asistido, en donde no solo reuní la experiencia, sino que también tuve que entrevistar a distintos compañeros cuáles fueron sus necesidades, porque las mías no siempre son las del otro. Lo presenté al Servicio Mejor Niñez y me respondieron que no, porque ellos, una vez que egresan, ya no tienen por qué tener al niño en sus listas, ni mantenerlo, ni cuidarlo. Y el peor problema que se crea y se origina es después cuando tú egresas, porque tenemos un Estado que no te toma en consideración. Tenemos, por ejemplo, unos padres que a veces son los que vulneran. Si no te toma en consideración el Estado, si no te toman en consideración los padres, ¿qué te queda? La calle. ¿Y qué aprendes en la calle? A delinquir. ¿Y cuándo apareces? ¿Cuándo formas parte del Estado? Cuando algún periodista dice, y estuvo exinstitucionalizado. Ahí aparecen. Ya aparecen todos los dramas que tiene el sistema con respecto a los programas de intervención ambulatoria o la falta precisamente de intervención multidisciplinaria al interior del mismo sistema. Con el estigma de algo negativo, finalmente. Exactamente. De hecho, una de las cosas importantes, a veces debo reconocer que me ha ayudado y otras también en contra. Yo no soy Edison para mucha gente, yo soy el ex Sename. Es como si mi certificado antecedentes dijera ex Sename, no le den trabajo. Yo he podido desempeñarme y desarrollarme gracias a que amigos han confiado en mí, han confiado en mi talento, han confiado en mis capacidades. Pero yo soy trabajador social, soy perito forense, psicosocial, penal y familia. Y el Estado a mí me cierra las puertas, no me quiere dar empleo. Así que me dedico precisamente a una consultora. Tuve que abrir una consultora, abrir mi propia fundación para poder, desde mi perspectiva, que es cómo se necesita realmente intervenir. Eso quiero volver al tema de la vivencia tuya. No sé en detalle, digamos, pero me refiero, tú estuviste por ahí en la década del 70, 80 en el Sename. El año 2016 ocurrió el episodio de Lisset Villa. Bueno, pasaron los episodios del incendio en Puerto Montt, los episodios de estos hogares entre 2006 y 2009, que en realidad fue una situación, un periodo acotado, pero que debe haber sido también una situación regular, digamos, de inconvenientes. Entonces, han pasado las décadas y los hechos y la situación se sigue repitiendo. Personal no capacitado, condiciones de infraestructura no adecuadas, vulneraciones de distinto tipo. Yo comentaba hace un rato, diversos informes de la Defensoría de la Niñez, de otras instituciones recientes, 2023, 2022, 2024, acreditan que el sistema actual sigue con las mismas fallas, con los mismos problemas. Entonces, ¿hasta cuándo las autoridades, desde tu mirada, se llenan la boca o tienen que llenarse la boca con los niños primero, sin meter mano al funcionamiento real del sistema, que es finalmente lo que demuestra una preocupación o lo que demostraría una preocupación real por
mejorar la condición de los niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados. Eso va a suceder cuando la sociedad realmente se indigne. Cuando la sociedad entienda que un país que no cuida su infancia es un país que nunca va a progresar. Cuando entienda que la alta tasa de delincuencia infanto-juvenil tiene mucho que ver también con la forma en que se está protegiendo, y lo digo entre comillas, protegiendo la infancia más vulnerada. Ayer hablábamos del aumento del número de homicidios vinculados a niños, niñas y adolescentes. Y es porque no nos consideran, a quienes fuimos víctimas, desde ya la profesión, cómo mejorar el sistema. Y eso es un grave error de ego gubernamental. De hecho, un dato que ha pasado casi desapercibido, a mí me frustró mucho que la prensa chilena no hiciera eco de esos. En su momento se hizo la Comisión Especial Investigadora de Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos del Sistema de Protección. No recuerdo el año, fue mucho antes del estallido social. 54.800 y fracción es lo que arrojó esa comisión desde el sistema de protección. O sea, si tú te imaginas cuántos de esos niños hoy sin identidad reconocida fueron precisamente institucionalizados y hoy delinquen porque no tuvieron oportunidades. ¿Sí? Hay que ser claro, hay que crear herramientas de oportunidades, porque la seguridad combate el delito, pero son las oportunidades los que combaten la delincuencia. Y en eso el Estado está en deuda. Edison, tú dices, no se nos toma en cuenta aquellos que vivimos todo eso. Tú publicaste un libro, de hecho, como lo decía Armando, con un nombre bien fuerte, Mi infierno en el Sename. Tuviste 14 años. ¿Cómo es vivir en el Sename? Yo, en su momento, cuando chico estaba aprendiendo piano. ¿A qué niño? Algún profesor que se le ablandó el corazón y dijo, les voy a enseñar a tocar piano a estos niños. Un día no quise ir a jugar porque me había entusiasmado el piano. Viene una monja, estas de hábito, y me quiebra los dedos, que hasta el día de hoy los tengo fracturados. O sea, ya los puedo mover, pero en su momento, en invierno, te encargo el dolor. Tengo una cicatriz de 10 centímetros en mi cabeza. Cuando tuve que hacer la investigación al servicio médico legal, por el único hecho de decirle a una de las cuidadoras que no era mi madre para que me estuviera retando, con una tabla, de estas que antiguamente los antiguos somieres de la cárcel me golpeó, y en el hospital no, se cayó. Entonces eso es ocultar, es sufrir, es naturalizar la violencia. Y con tu experiencia trabajando en la fundación ahora, ¿la situación ha cambiado mucho? No, de hecho nosotros ofrecemos como Fundación INES asesorías gratis a personas que están con problemas, ya sea en los programas de intervención ambulatoria, porque independientemente lo único que ha mejorado quizás en los tribunales de familia, en donde se ha comprendido que la última ratio tiene que ser la institucionalización. No la primera, que antiguamente estos mismos programas de intervención ambulatoria eran los que tenían la residencia. Por lo tanto, la conclusión final del programa, aquí se está vulnerando derechos, vámonos a la residencia. Y ganaban por los programas y ganaban por la internación constante. Y sometían a ese niño a 3, 4 programas y propendían la desvinculación del niño con su núcleo familiar para seguir sometiéndolo en programas. No puede ser, por ejemplo, cuando salió el informe Geldres, de Mónica, no sé si ustedes recuerdan el informe de Mónica Geldres, que hasta el día de hoy sigue oculto, que le costó casi la destitución a Héctor Carreño. De esos niños que Mónica Geldres entrevistó cuando tenían 3, 4, 5 años, hasta el año pasado, seguían institucionalizados. Entonces ahí tú dices, ¿qué cambió? Nada ha cambiado. De hecho, nosotros, con un grupo de compañeros ex-Senames aquí en Chile, ya estamos terminando la demanda en contra del Estado. Nosotros vamos a demandar al Estado por las vulneraciones sufridas, porque no puede ser posible que en democracia, que es lo más terrible, se estén vulnerando derechos sistemáticamente de niños, niñas y adolescentes. Esto que tú comentas ahora, con el paso del tiempo, ¿era parte de lo que pensaba Edison niño cuando estaba dentro del Sename? ¿Había una especie de ganas de poder salir de ahí y sacar a todos los que están hoy día allá adentro? No. Yo nací, no sé si ustedes ubican la historia de Mowgli.
Ya, yo prácticamente tenía 2 años y cuando empecé a tener uso de razón ya me vi enrejado, por lo tanto no conocía la libertad. Cuando yo salí, una de las grandes falencias que tiene el sistema es no incentivar la educación. Yo deserté de la educación. Por lo tanto me daba lo mismo estudiar, tenía con suerte segundo medio. Por lo tanto no sabía y había naturalizado tanto el daño, tanta la agresividad que sufrí, que en su momento cuando estaba en grupo de amigos yo le pedía permiso a mis amigos para ir al baño. No sé si ustedes han visto esta película Sueños de fuga, cuando Morgan Freeman le dice al dueño, ¿puedo ir al baño? Y le dicen, no es necesario que me pidas permiso. Esa misma situación vivíamos nosotros. Hasta solamente hace unos meses, cuando se caía algo, yo me cubría porque sabía lo que venía. Entonces son tics que te van quedando que uno tiene que ir sanando con el tiempo. Y después, ya cuando me empecé a educar, cuando dije que yo, pero por mí, no había otra razón, por mí, para mejorar mi calidad de vida, para recibir más dinero, para que me fuera mejor, cambiar un estándar que tenía, empecé a comprender. Y ya cuando muere Lisette Villa, empiezo recién a entender el daño que se nos había hecho. Porque en su momento los mismos directores nos llamaban, oye, mira, hay una entrevista en tal y tal diario, tú nos puedes dar las gracias por todo lo que hicimos por ti. Pero ya cuando uno va creciendo y va sintiendo, después sobre todo cuando uno tiene una hija, cómo trato yo a mi hija, de cómo no quiero ser tratado, uno entiende que fue vulnerado. Entonces, uno escucha tu historia y va dando cabo. Finalmente, esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un solo punto, es un solo o un par de ejemplos de una situación que probablemente, bueno, ustedes, tú y un grupo de personas más van a volver a hacerlo presente a través de instancias judiciales internacionales. Sí. Y que viene marcando una historia que lamentablemente no tiene un futuro distinto, más allá de esta planificación, de este plan 2024, 2032. Tú dices, finalmente el futuro va, si no hay un cambio estructural y no se integra la mirada de quienes estuvieron ahí dentro, el futuro va a ser tan sombrío como el presente, entonces. Yo creo que peor, mucho peor. O sea, solo piensen que en el año 2020 salió esta encuesta de Fundación Paz Ciudadana con Fundación San Carlos de Maipo, que arrojó que el 50% de los reclusos en aquella época había pasado por una institución del Sename. Eso refleja lo que se viene a futuro. ¿Y cómo ves tú esas cifras? ¿Cómo las podemos analizar más allá de lo concreto? ¿Ayuda? ¿Perjudica? Si fuera para ayudar, deberían tomar esa cifra y hacer réplica de lo que dije recién, que solo las oportunidades combaten la delincuencia, que es precisamente lo que a mí me pasó. Tuve las oportunidades y la quise aprovechar. Pero tuviste una oportunidad porque alguien me la dio. Te la dio. Y aquí debería darle el Estado. No porque la institución o el Estado te la dio. Sí, o sea, al contrario. Al final termina siendo una, entre comillas, una iniciativa privada. Finalmente la que a ti te da la oportunidad y tú la tomas, la aprovechas y estás sentado aquí con nosotros compartiendo tu experiencia. Pero el Estado de Chile es negligente. Más allá de las buenas intenciones, a la hora de ejecutar, no pasa nada. No, el Estado se ha portado como un delincuente con la infancia, se ha portado criminalmente con la infancia. Ese debería ser, y no solamente este gobierno, todos los gobiernos han sido igual. ¿Por qué? Porque buscan precisamente estos mismos encargados, estos mismos organismos que aparecen en los informes de la PDI, del INDH, el informe Geldres, el informe del Hogar de Cristo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU. Ya tenemos 6 informes. Aparecen estos mismos personajes. Y hoy son estos personajes los que nos van a decir a nosotros qué es lo que nosotros necesitamos para repararnos el dolor que nos dieron. Ellos mismos, es decir, es como que el romano que está latigando a Cristo le dice, ahora yo te voy a echar alcohol para curar tus heridas. Entonces, es una falta de respeto lo que está haciendo el gobierno de Gabriel Boric con esta comisión de verdad, justicia y reparación, porque lo que menos tiene es verdad, lo que menos vamos a recibir va a ser justicia.
y lo más olvidado es la reparación. Es como que la impunidad es lo que está comprando el cansancio y el descanso de ellos ante los organismos internacionales. ¿Has tenido algún acercamiento con las autoridades más allá que no te hayan dado la oportunidad? Pedí una entrevista por lobby con Camila Vallejos, me la negó, y esto se debe única y exclusivamente a una carta que yo le escribí, que ustedes la pueden ver en las redes sociales, en su momento cuando ella lloró en el Congreso por la muerte, cuando se supo la muerte de los 1.313 niños, que fue bien bullado. A la semana siguiente estábamos discutiendo en la comisión investigadora Sename 2, me ofreció todo su apoyo la ministra en ese entonces, que era diputada. A la semana siguiente se había olvidado de mí. Se había olvidado de mi cara. Ya habíamos estado en la misma mesa discutiendo conclusiones. Me acuerdo que se estaban discutiendo las responsabilidades políticas de Javiera Blanco. Entonces, claro, ahora le pedí una ley de lobby precisamente para tratar estos temas y se me negó. ¿Qué sientes tú, Edison, cuando los eslogans de campaña son poner a los niños primero en la fila y la situación sigue tal cual? Pienso que cuando se refieren a poner los niños primero en la fila, se refieren a los hijos de ellos. Porque, en pocas palabras, la injusticia, la precariedad, que es la serpiente, muerde solamente a los chicos con pies descalzos. Para pensar. Muchas de las frases que has planteado, Edison, acá en este programa, todo lo sistémico, ¿no? que implica cuando hablamos de combate al delito, cuando hablamos de reinserción, cuando hablamos de adolescentes, niños involucrados en homicidio, todo está interrelacionado. Tú empiezas a contarnos la experiencia y empiezas a contarnos las vivencias y tu mirada frente al tema, y todo se relaciona. Finalmente, cuando uno quiere o le exige al Estado un plan eficaz para combatir el delito, olvida, pero no debiese olvidar, que hay todo un trabajo de reinserción que parte con los niños, con las niñas, con los adolescentes, y que puede terminar siendo tremendamente útil en un mediano o largo plazo. El tema está que las elecciones son cada 4 años, ¿no? Exactamente. Se necesitan políticas públicas, no reformas. Porque estas reformas son las que van cambiando y van de acuerdo al gobierno de turno. Pero si tuviéramos una política pública no podría cambiarse. Edison Gallardo, director de la Fundación Ya No Están Solos, y ex institucionalizado por el Sename, autor del libro Mi Infierno en el Sename. Muchísimas gracias por estar con nosotros durante esta tarde, una conversación tremendamente interesante. Ojalá lo puedan recibir pronto las autoridades. Sí, y seguramente, de acuerdo a lo que nos has planteado acá, a lo mejor vamos a tener pronto noticias tuyas con lo más probable. Demanda al Estado por las consecuencias y la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Edison, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la pausa en la prueba de ADN.